Hola, Joaquín. Iniciamos en 3 minutos más, Joaquín, ¿eh? Ok. Bueno, nos saludamos con Joaquín. Álvaro Urra, hola Álvaro. Gabriel Silva. ¿Mm? Hola, profe, ¿cómo está? Vamos Hola, profe. a retomar. ¿Mm? Eh, bueno, estábamos viendo, ¿cierto? Lo que era el modelo de gestión de activos del mantenimiento y estábamos analizando un poquito más en detalle la etapa 1 que tiene que ver con la estrategia empresarial, el modelo de gestión de excelencia que está incorporado dentro de este modelo de gestión de activos y mantenimiento, y el modelo de gestión de excelencia que está implícito y era el análisis que estábamos haciendo en la clase anterior, eh, que es la etapa 1 del modelo de gestión de activos, lo que busca, ¿cierto? Por un lado, es identificar o desarrollar, si es que es necesario, la misión, la visión y establecer los valores que tiene la empresa, ¿ya? Es muy necesario, ¿cierto? En esto, cuando estamos en el desarrollo de la estrategia empresarial y estamos hablando de una empresa del tipo Greenfield o un proyecto del tipo Greenfield, es decir, un proyecto que nace, digamos, nace nuevo, nace está dando sus primeros pasos, es muy importante en un proyecto del tipo Greenfield. Los Brownfield son los que nacen al interior de un proyecto que ya está operando, ¿ya? Pero un proyecto del tipo Greenfield requiere, ¿cierto?, el desarrollo de una estrategia, estrategia que busca, ¿cierto?, eh, establecer las distintas tareas y procesos, establecer qué tipo de organización, cuáles son las herramientas de dirección y cuáles son las herramientas de control que yo requiero para alcanzar los objetivos estratégicos que me conduzcan a lograr la misión. Teóricamente la visión siempre es muy difícil de alcanzar, que es el sueño que tienen, digamos, los líderes de las empresas. Discutimos y estábamos discutiendo, ¿cierto?, sobre todo haciendo énfasis de la importancia de la ISO 31000, que es una herramienta
de gestión de riesgo que nos habla que para resolver un problema, o en este caso para diseñar una solución de este tipo, es importante identificar los contextos tanto globales a través de una herramienta como el PESTEL, y luego digamos, si estuviera ya operando la empresa, es muy necesario también identificar los aspectos o los contextos de carácter operativo, ¿ya? Es así, cierto, que nos centramos prácticamente en una empresa productora de bebidas de fantasía como la Coca-Cola, donde donde pudimos identificar también dentro del contexto global de una empresa de estas características. Sobre todo pusimos el ejemplo en un contexto global donde lo político hoy en día, ¿cierto?, está sujeto en muchos aspectos a condiciones relacionadas con la pandemia, así también lo económico, lo social, lo tecnológico también, bueno, lo tecnológico es algo que ya está normalmente establecido, pero cuando yo inicio los estudios de una empresa nueva, lo tecnológico también pasa a ser un aspecto importante por definir. Eh, lo medioambiental hoy día es un aspecto, ¿cierto?, sumamente importante, y que yo debo hacer los análisis desde el punto de vista empresarial para saber cuáles deben ser la normativa, cuáles son los aspectos legales a que yo debo estar sometido, y proyectarme hacia el futuro con los aspectos del tipo ambiental que han ido incrementándose cada vez más en lo que son los, digamos, en todo lo que son los procesos de todo tipo de productos, servicios, ¿ya? El tema ambiental tiene cada vez más impacto en cómo esto se desarrolla, a objeto de buscar por sobre todo aspectos relacionados con la sustentabilidad y la sostenibilidad de los procesos. Es tan así, ¿cierto?, que en el ejemplo este que estábamos analizando de la Coca-Cola particularmente, nosotros nos podemos encontrar con diversos riesgos asociados. Analizamos la situación, y creo que esa es la que estábamos viendo finalmente con Luna, que tenía que ver con los riesgos asociados al recurso humano, los riesgos asociados a las personas. Y uno de los principales riesgos a los cuales uno se pudiera enfrentar, ¿cierto?, es que yo no alcance los resultados, ¿sí?, producto de que no tenga personas con las competencias adecuadas al tipo de empresa en la cual yo estoy. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa que estábamos hablando, en particular la Coca-Cola, las personas debieran tener las competencias adecuadas en los distintos ámbitos que se desenvuelve cada uno de ellos, para lograr, ¿cierto?, en su conjunto, digamos, en los procesos, en la parte seguridad y medio ambiente, en lo que tiene que ver con la planificación estratégica, particularmente un especial énfasis en las personas que tienen que integrar, ¿cierto?, o ser parte de la gerencia o de la dirección de promoción, marketing y venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es una actividad crítica para una industria o una empresa con las características de la bebida de la fantasía. Evidentemente, ¿cierto?, si nosotros estamos hablando de una industria química, son a lo mejor otros los riesgos a lo que está expuesto, ¿no? Son otras las necesidades que nosotros tenemos que resolver. Por lo tanto, la estructura organizacional, la arquitectura organizacional va a tener que ser diferente, porque la arquitectura organizacional, es decir, la gerencia general, que tiene un objetivo, ¿cierto?, eh, tanto interno como externo de la empresa, tiene que cumplir un rol y una función orientada a poder tener administrados ciertos riesgos, ¿ya? En el caso particular de la Coca-Cola, el gerente tendrá que tener el perfil adecuado, ¿cierto?, el conocimiento adecuado, ¿cierto?, para poder administrar y gerentear una empresa de esas características. Eh, es así también que, por ejemplo, un gerente de una planta química debe tener claramente un perfil distinto al de una planta industrial, aunque los dos básicamente lo que hacen es administrar y gestionar, pero los conocimientos y las competencias necesarias para
administrar una planta química o administrar una planta de Coca-Cola, en algunos casos son muy similares, pero, ¿cierto? Hay algunos aspectos relacionados con lo específico que son cada uno de los procesos industriales, donde se requiere, por ejemplo, en una planta química, lo ideal es tener un ingeniero químico. En una planta, ¿cierto? Como productora de bebidas de fantasía, yo lo que vería, ¿cierto? A lo mejor un ingeniero de alimentos, un ingeniero comercial o un ingeniero industrial. Podría ser también un ingeniero químico, otro, pero las competencias más están orientadas, inclusive, ya que el fuerte en esto es la promoción y el marketing, a que existan los ingenieros comerciales que sí tienen ese tipo de competencias bastante desarrolladas. Entonces, en la etapa 1 yo busco identificar la misión, la visión, los valores y establecer la estrategia en cuanto al modelo de gestión, de administración que yo voy a tener, donde cada una de las empresas, cada una de las industrias tiene riesgos, una serie de riesgos, o a lo mejor están presentes todos los riesgos, pero toman más importancia unos que otros dependiendo de las características, dependiendo del contexto del tipo de industria que nosotros estemos analizando, y es así que van apareciendo las distintas organizaciones marcadas, ¿cierto? Fundamentalmente por, por los procesos y los tipos de riesgos que tienen cada una de ellas, ¿no? Una industria minera, ¿cierto? Tiene una serie de riesgos asociados a todos los procesos que se tienen que desarrollar, desde lo que es la extracción hasta lo que es los procesos de venta de lo que son los productos finales de la empresa minera en cuestión. Una empresa petrolera, una empresa fabricante de artículos médicos o una empresa de transporte, ya sea transporte aéreo, transporte naviero, transporte terrestre, todos tienen sus características y todos tienen riesgos asociados, donde yo tengo que, a través, y por eso que les señalaba lo importante de lo que es la ISO 31000, que a mí me permite, por un lado, identificar contexto, identificar las distintas variables como por ejemplo lo que señalábamos, en la necesidad de marketing, la necesidad de establecer el tipo y el perfil del recurso humano que yo requiero en la determinada empresa, las necesidades y los riesgos asociados a los procesos productivos en cada una de las empresas, las necesidades y riesgos asociados, ¿cierto?, a, a estas empresas y a lo que está relacionado con la seguridad, salud de las personas, el medio ambiente y las comunidades. Cada una de las empresas en su contexto, ¿cierto? Estos riesgos están tienen mayor o menor presencia, mayor o menor criticidad. Por lo tanto, la ISO 31000 a mí me sirve para identificar el contexto, identificar las variables, hacer el análisis de las variables y posteriormente, una vez que yo hago el análisis de las variables, poder evaluar la criticidad o el riesgo en cada una de estas variables, ¿ya? Y finalmente poder jerarquizar desde estas variables o estas dimensiones o estos factores, aquellos factores que son de mayor riesgo es en aquellos factores donde yo debo focalizar mis recursos a objetos, ¿cierto? De que yo logre tener los riesgos administrados o los riesgos bajo control. ¿Ya? Entonces, el ejemplo de la Coca-Cola señala que la parte, fue lo que definimos cualitativamente para efectos de este ejemplo. Yo debiera evaluar las distintas dimensiones, es decir, recursos humanos, finanzas, proceso, planificación estratégica, seguridad de medio ambiente, las comunicaciones, si son necesarias, debiera ser capaz de analizar cada una de ellas y evaluar el impacto de cada uno de los riesgos, ¿cierto?, en los resultados que tiene la empresa. Es así que definimos que para el caso particular, pero fue una definición muy digamos, muy de estómago, ¿no? O muy demasiado, fue básicamente lo que nosotros pensamos y creemos. No hicimos una evaluación, ¿cierto?, cualitativa al respecto, y es tan así que nosotros definimos
esta variable que es el marketing, la promoción para el caso de las bebidas particulares, pero en el caso, por ejemplo, de una empresa del tipo petrolera, a lo mejor es fundamental, inclusive no los riesgos asociados a los procesos productivos, pero es fundamental tener una administración de los factores que pudieran afectar a una industria petrolera en relación al HSEC, cómo la industria petrolera tiene riesgos asociados a la salud de las personas, a la seguridad de las personas, riesgos asociados al medio ambiente y riesgos asociados, ¿cierto?, a lo que son las comunidades. Y una definición, ¿qué es lo que significa? Significa que la importancia y los mayores recursos humanos, recursos económicos y recursos de tiempo, yo tengo que colocarlos en aquella variable que sea más crítica. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí el tema de la etapa 1? ¿Ya? En la etapa 1, en definitiva, lo que establece cuáles son las prioridades que tiene la empresa y hace un desarrollo, digamos, genera una estrategia, genera una organización, desarrolla los instrumentos de dirección y los instrumentos de control estratégico a objeto de que nosotros logremos alcanzar la misión y la visión. Eso establece y deja claro, ¿cierto?, cuáles son las prioridades que tiene la empresa, y de esas prioridades que tiene la empresa, yo logro, ¿cierto?, en definitiva, establecer cuáles son las prioridades también del mantenimiento o lo relacionado con gestión de activos. ¿Alguna pregunta? Profe, que tengo una consulta Dígame. que antes dijo algo sobre los recursos humanos y el tipo de recursos humanos No, que hablé necesita. sobre las Sí, competencias requeridas, ¿cierto?, por las personas. ya, no, pero bien, ya, apunta Las más a la persona que competencias. como a la gerencia de recursos humanos. O Eso sea, mismo. la gerencia de recursos humanos fundamentalmente se tiene que encargar, ¿cierto?, de contratar o traer, ¿cierto?, gente con las competencias necesarias para el tipo de empresa, para el tipo de industria en la cual recursos humanos se está desenvolviendo. O sea, también se encarga muchas veces de desarrollar planes de desarrollo de competencias, es decir, planes de capacitación, planes de entrenamiento y también planes de motivación. Ese es un rol de recursos humanos. Genera, ¿cierto?, las herramientas de incentivo para lo que son las personas, y esas herramientas de incentivo tienen que ver con el desarrollo y la descripción de los cargos, así también como el nivel de remuneraciones que está asociado a esos cargos. Recursos humanos también desarrolla herramientas orientadas, ¿cierto?, al tema de direccionamiento, ¿ya? Y el direccionamiento está asociado, ¿cierto?, a que premia muchas veces el resultado de equipo, pero también premia el resultado individual a través de lo que son los convenios de desempeño o los balance scorecard, donde vamos rápidamente ahora a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Ahora, recursos humanos se tiene que definitivamente preocupar de atraer o contratar, ¿cierto?, las personas con los perfiles necesarios para que se pueda desempeñar en los distintos tipos de empresas. Muchas veces, ¿cierto?, un profesional que se ha desenvuelto digamos, en las áreas, en una empresa eh, como la que estábamos dando el ejemplo, una empresa como Coca-Cola, difícilmente, ¿cierto?, va a tener el perfil necesario para desenvolverse en una empresa minera, porque son otros los perfiles, son otras las culturas, son otras formas de desarrollar los procesos, son otros aspectos de planificación que yo tengo que ver. ¿Ya? Entonces, definitivamente, y particularmente en el caso de recursos humanos, se preocupa de atraer personas con el perfil necesario. Adicionalmente, se preocupa, ¿cierto?, de mantener, de poder, de evitar que hayan fugas de personas que tengan las capacidades, lo cual hoy día es altamente probable. La fidelidad que existe entre los trabajadores y la empresa, y de la empresa hacia los trabajadores, hoy día se ha debilitado mucho. Por lo tanto, las empresas tienen planes y políticas de retención de personal
que es más, que les interesa a ellos sostener. Muchas empresas, y hoy día hay una cuestión bien particular que a usted hoy día no le afecta, pero que esto va inclusive en contra de lo que son algunas políticas del país. Muchas empresas dicen que ellos tienen políticas de retención y a ellos les interesa personal hasta una cierta edad. Fuera de eso, no les interesa retener personas. Lo cual, ¿cierto?, es un problema sumamente grave que lo estamos viviendo de manera dramática hoy en día con todo el tiempo, con todo el tema relacionado con las pensiones. Pero Recursos Humanos genera las políticas necesarias de acuerdo al tipo y a las características y a lo que son los valores empresariales, a la visión y a la misión empresarial. Y el recurso humano, primero yo tengo políticas, ¿cierto?, de contratación, políticas de retención y también políticas relacionadas con la desincorporación del personal. ¿Ya? Y todos esos son aspectos que muchos ingenieros industriales e inclusive psicólogos participan, digamos, de todo ese tipo de actividad relacionada con el recurso humano. ¿Ya? Ahora, es una actividad también dentro de los procesos industriales que va teniendo mayor o menor importancia de acuerdo a los riesgos que hayan asociado a esto. Las empresas de alta tecnología, su éxito está basado, ¿cierto?, en tener personas con las competencias necesarias. Y las competencias están asociadas, como les señalaba, al saber, al poder y al querer, es decir, a la capacitación, al desarrollo de habilidades y también al establecer herramientas motivacionales adecuadas. Y es así, ¿cierto?, donde yo voy identificando los distintos riesgos y voy generando, ¿cierto?, una organización y voy generando las actividades necesarias a objeto de tener esas actividades bajo control y tener mitigados los riesgos. Es esa, digamos, la, la, la actividad o el paso 1 del modelo de gestión de activos y el mantenimiento. Lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. El paso 2, una vez que están establecidas las prioridades del mantenimiento, es que esas prioridades son las que recoge, ¿cierto? Y se identifican también con lo que son la estrategia empresarial, son las que toma, ¿cierto?, el gerente, tanto el gerente de mantenimiento, el líder que haya en mantenimiento, para poder hacerlas efectivas. Y para poder hacer efectivas esas prioridades, ¿cierto?, en cuanto a los resultados y a los objetivos estratégicos que se requieren, a objeto de acercarnos, ¿cierto?, a lo que es la misión y la visión, es que el mantenimiento toma esas prioridades, digamos, toma ciertas metas, toma ciertos resultados, toma ciertos KPI, los incorpora, ¿cierto?, a lo que son los elementos necesarios para desarrollar las tácticas y las estrategias de mantención, estrategias tácticas y estrategias de mantención, pero recogiendo siempre lo que son las prioridades que tiene la empresa. Y para ello, la segunda etapa que desarrolla, ¿cierto?, es lo relacionado con la evaluación del estado del mantenimiento. Y la evaluación del estado del mantenimiento básicamente se hace con herramientas de auditoría, que espero que las alcancemos a ver, herramientas relacionadas con auditorías, diagnósticos y con estándares de actividades muy relacionadas con la ISO 55000, ISO 55000 que está relacionada con lo que es la gestión de activos. La gestión de activos tiene su diferencia fundamental en lo que es el mantenimiento, aunque el mantenimiento está incorporado, es que la gestión de activos tiene una visión holística, global, y se preocupa, ¿cierto?, de la generación de valor de los activos físicos durante todo el ciclo de vida, del activo. Y el ciclo de vida de un activo pasa, primero que todo, ¿cierto?, por lo que es la incorporación que se basa, ¿cierto?, que a través de un proyecto yo logro satisfacer necesidades. Logro satisfacer necesidades. Una vez que identifico, ¿cierto?, cuáles son los pasos o las actividades que yo tengo que desarrollar para
resolver algún tipo de necesidades de las personas, yo establezco el proyecto, desarrollo el proyecto, nosotros inclusive vamos a tener más adelante, o algunos ya lo ha tenido, ¿cierto? Lo que es proyectos de ingeniería mecánica o formulación de proyectos, que son ramos que van complementando, ¿cierto? Todo lo que es la gestión de activos a objetos que yo pueda, a través del desarrollo de una actividad o del desarrollo de un proyecto, pueda satisfacer las necesidades de personas. Hemos dicho, ¿cierto?, que las necesidades son múltiples y jerarquizables, y los recursos para satisfacer esas necesidades son siempre escasos y de uso alternativo. Por lo tanto, la aplicación de herramientas que a mí me permitan identificar, ¿cierto?, cuáles son los riesgos de cada uno de los proyectos, de cada uno de los procesos, de cada una de las actividades que yo desarrollo, me van a servir, ¿cierto?, para cumplir con el hecho de que los recursos yo los oriente a las necesidades más críticas que yo tenga, ¿cierto? O al proyecto más crítico que tenga dentro de una empresa, o puede ser proyectos, digamos, que estén insertos, proyectos país. Y en los proyectos país, dependiendo de las políticas, las visiones y las misiones que estén dados por sus líderes y gobernantes, yo tengo que definir cuál es el proyecto y cuáles son los proyectos o las necesidades más urgentes en un país. O sea, yo creo que eso ya ustedes lo pueden empezar a analizar. Y si ustedes me dicen, la organización de un gobierno o la gobernanza de un gobierno se puede determinar de manera similar a lo que es la de una empresa. Hoy día, ¿cierto?, en el contexto que estamos hoy día, la actividad y los mayores riesgos que están presentes en nuestro país y a nivel mundial tienen relación, ¿cierto?, con la salud de las personas. La salud de las personas está siendo afectada, y si uno lo ve, el segundo elemento que también puede afectar de manera muy negativa, y es uno de los riesgos importantes que tenemos, es el manejo económico. Son dos de los aspectos, ¿cierto?, que uno va definiéndolo y son parte de la gobernanza. Por lo tanto, hoy en día los ministerios más importantes en la gobernanza actual están relacionados con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ustedes ven que aparece en la televisión todos los días, y el problema de la pandemia y el problema de salud es un tema de primer orden. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, esto va acompañado con las consecuencias también económicas y las necesidades económicas para poder resolver este problema de salud, las necesidades económicas que tienen que ser satisfechas, y ya los que viven en Santiago ya inclusive pueden haberse percatado, ¿cierto?, o se dio en realidad en todas las regiones, se pueden haber percatado de que hay una situación incómoda, tanto desde el punto de vista sanitario, de salud, donde el ministro de salud o el gerente bueno, puedo caer ahí en una... si el país fuera una empresa, ¿cierto?, el gerente de salud, ¿ya?, tiene que cumplir un cierto rol y tiene que resolver una serie de problemas, pero a lo que me quiero referir es al tema, ¿cuál es la prioridad dentro de la gobernanza? En la gobernanza de una empresa también hay prioridades, ¿ya? Esas prioridades son las que posteriormente le llegan a mantenimiento, en el caso de una empresa le llegan a mantenimiento, y mantenimiento tiene que ser capaz, primero, de establecer, de evaluarse si es capaz de cumplir con lo que la empresa necesita y requiere. Poder cumplir en cuanto, ¿cierto?, a capacidad de gestión, en cuanto a elementos tecnológicos, si es capaz de cumplir con su objetivo central, que es mejorar alcanzar los niveles de integridad operacional y alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que requieren los distintos procesos que participan en esa empresa. Entonces, la evaluación del mantenimiento, que es la etapa 2, voy a ampliarla. Gisacar, ¿se entiende hasta ahí o no? Ahí apareció. Gisacar. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Uh-huh.
Entonces, la etapa 2, que es prácticamente el análisis de la situación actual o la evaluación del mantenimiento, se hace fundamentalmente basado en auditorías de mantención, en diagnósticos que pueden hacer, bueno, todo eso son hechos por equipos o ingenieros especialistas. Hoy en día, ¿cierto? La gestión de activos y el mantenimiento tiene algunas áreas, y un área que es un área que ha crecido fuertemente, que es la ingeniería de mantenimiento. Ya es un área bien potente hoy día que está dentro de la organización y que ha surgido, ¿cierto?, producto de los nuevos riesgos, producto de las nuevas necesidades que aparecen a raíz de la evolución que ha tenido el mantenimiento y el aparecimiento hoy en día de lo que es la gestión de activos. Entonces, la etapa 2 se preocupa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Evaluar las capacidades, evaluar los recursos, evaluar los resultados que se están obteniendo, ¿cierto? Y esos ver si están de acuerdo, ¿cierto?, a lo que se le está exigiendo o a lo que exige la etapa 1. Posteriormente, posteriormente, si estamos hablando, y eso lo hemos señalado, si es un proyecto brownfield, continuamos directamente hacia lo que es la etapa 3, que es el análisis de criticidad de los equipos. De otra forma, ¿cierto? Si es un proyecto del tipo greenfield, del tipo que es nuevo, yo lo que me voy a hacer un análisis del ciclo de vida. Acuérdense que el análisis del ciclo de vida, recién lo dijimos, que la gestión de activos, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Ve básicamente la incorporación de los equipos a través de los proyectos y la satisfacción de necesidad, la etapa de explotación de estos activos, ¿ya? Que es la etapa es la etapa de operación de todos estos activos, luego que uno formula el proyecto, hace todas las investigaciones de mercado, todos los estudios necesarios que se va a aprender después posteriormente en lo que es formulación de proyectos, ¿ya? Luego de eso viene la puesta en marcha del proyecto, y dentro de lo que es esa puesta en marcha, yo ahí recién vengo a identificar, ¿cierto?, las etapas o los procesos operativos, porque el mantenimiento, cuando yo quiero hacer el análisis de ciclo de vida, participa pero fuertemente, y es lo que yo les decía, que a mí me preocupa generarles ciertas distinciones en los aspectos relacionados con mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, es decir, definir los niveles de mantenibilidad y los niveles de confiabilidad desde lo que es la etapa de los estudios de ingeniería de perfil, de ingeniería conceptual, avanzando hacia lo que es la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, a ir incorporando todos los conceptos relacionados con confiabilidad y mantenibilidad de proyectos. Esa es una distinción que yo quiero que ustedes tengan como ingenieros mecánicos de la Santa María, que sean capaces, antes de entrar en las etapas de operación, de diseñar, ¿cierto?, de estudiar e incorporar en sus proyectos aspectos relacionados con mantenibilidad y confiabilidad. Luego, en la etapa de operaciones, básicamente aparece cierto, bueno, o nos quedamos en la etapa 3 de si es un proyecto nuevo, un proyecto greenfield. Yo hago todo lo que es el análisis del ciclo de vida, y en ese análisis del ciclo de vida busco, ¿cierto?, dejar proyectado todo lo que son los aspectos relacionados con que la confiabilidad operacional en cada una de las etapas de explotación del proyecto dé respuestas a los niveles de producción y a los niveles de rentabilidad que busca la empresa. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, como les señalaba, el modelo dice, mire, si usted está en la etapa 2 y el proyecto es un proyecto greenfield, es decir, un proyecto nuevo, váyase, y ahí aparece una flechita, ¿cierto?, con segmento, váyase a lo que es el análisis del ciclo de vida. Pero si es un proyecto brownfield, es decir, es un proyecto que está en operación, ¿ya? Es un proyecto ya donde están incorporadas las maquinarias, existen también los niveles de confiabilidad, que se requieren a objeto de alcanzar los resultados y la integridad operacional de la empresa. Yo lo que tengo que hacer, dado que tengo un nuevo contexto operacional o incorporé un nuevo contexto operacional, ¿ya? Yo lo que debo hacer es estudiar la criticidad de los sistemas.
puede ser un proceso, puede ser la empresa completa, puede ser un equipo, un equipo, ¿cierto?, complejo donde estén participando muchos componentes y muchos sistemas. E inclusive puede ser aplicar el RCM a un componente en particular, pero yo para eso tengo que analizar, ¿ya?, y evaluar criticidad. Pregunta, si está Beatriz, ¿qué es lo que haría usted para evaluar lo que es la criticidad de un proceso, de un equipo, de un sistema o de un componente? ¿Qué aplicaría ahí? La verdad Ahí es que no se me ocurre, profe. la ISO 31000. Y de esa manera tú determinas, oye, ¿cuál es la máquina más crítica? ¿Ya? La determinación de esa máquina más crítica, a mí me orienta, ¿cierto?, en la premisa que yo les hablaba del punto de vista de economía, ¿cierto? Yo tengo que focalizar, aunque, por favor, no se vaya a confundir este concepto de focalizar que estoy hablando ahora con lo que está haciendo el gobierno de focalizar, aunque también en teoría debiera buscar lo mismo, donde la focalización, ¿cierto?, que es un tema muy manoseado hoy día y muy desprestigiado, lo que busca, ¿cierto?, es que yo mis recursos los use en aquellas maquinarias o en aquellos equipos que son más críticos. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de criticidad. Ahora, ¿por qué yo mis recursos los utilizo en aquellas situaciones, en aquellas maquinarias o equipos que son más críticos? ¿Por qué? Porque la economía me dice, ¿cierto?, que existen necesidades múltiples. En este caso hay muchos equipos, mucha maquinaria, muchos sistemas o subsistemas, pero nosotros en particular tenemos que buscar el más crítico. ¿Ya? ¿Hasta ahí Profe, se una entiende, consulta. Beatriz? ¿Ah? Una consulta, profe. Dígame. Eh, yo desconozco la ISO 31000, o sea, lo que usted ha comentado solamente, pero esta nos brinda herramientas como FMEK, herramientas de ese tipo para jerarquizar Pero es que los activos, o el FMECA no te sirve para definir criticidad. Pues el FMECA lo que hace también, yo aplico la ISO 31000, hago un análisis, ¿cierto? Podría ser, digamos, una herramienta similar a objeto de hacer un análisis de falla, pero en definitiva el FMECA es la aplicación de la ISO 31000. ¿Mm? Porque ¿qué es lo que no hace el FMECA? No hace un análisis de contexto. Queda implícito, ¿ah? Porque el FMECA te dice, bueno, haga un análisis de la función, identifique las posibles fallas y los modos de falla, ¿ya? ¿Qué es la etapa? En ya. este caso es la etapa 4 del modelo, donde te dice, bueno, haga un análisis de los puntos débiles, o sea, haga un análisis, en definitiva te dice, aplique el FME, al FMECA, una serie de técnicas orientadas, ¿cierto?, a lo que es el análisis y la identificación de fallas. ¿Ok? Que en definitiva, ¿cuáles son los riesgos que existen en mantenimiento? ¿Quién me preguntó sobre el Yo, FME? ¿Ah? Benjamín Benjamín. Campilla. Ya, Benjamín, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos asociados al mantenimiento? ¿Cuáles son los riesgos que el mantenimiento logra controlar y logra administrar a objeto que no tengamos fallas catastróficas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué hago el FMECA yo? Para ver los modos de falla Los modos que de afectan falla, más ¿cierto? Y las causas de falla. ¿Mm? causas, sí, Las y causas, consecuencias. y bueno, y el FMK me dice, oye, no solamente usted dedíquese a la falla que está a la vista o a lo primero que vio, busque la causa raíz. Y a esa causa raíz, resuélvala. Eso es lo que usted tiene que solucionar. ¿Ya? Pero lo primero, ¿a qué equipo le hago el FMK? Benjamín. Al que yo quiera o a los que yo estime Al que que son tú más quieras. críticos,
al que yo estime que es más crítico para el Al que tú proceso. estimes, mira lo que me estás diciendo, al que tú estimes. O sea, es que eso, Ya en una planta muchas veces lo que normalmente uno se orienta, ¿cierto?, a lo que son los equipos de producción. Creo que a ustedes les di el ejemplo de la fundición y refinería de Ventana. Uno podría decir, oye, ¿cuáles son los equipos más críticos para ti en una fundición y refinería de cobre? mm, los hornos pueden ser. Los hornos. ¿M? Pero resulta que los hornos, ¿cierto? Si tú haces una evaluación, no son los más críticos. La planta más crítica y el proceso más crítico es la planta de ácido, porque separa la planta de ácido, ¿m? Y tú tienes que parar producción. ¿M? O sea, si yo de alguna manera dejo, ¿cierto?, operando el horno o la refinería con con una planta de ácido detenido, ¿qué me va a pasar? No tengo dónde ¿Qué pasa con los residuos, ¿no? los gases que se producen, por ejemplo, de dióxido de azufre en, en los hornos de fundición? ¿Qué pasa con ellos si tengo mala la planta de ácido? Va a tener un efecto sobre el medio ambiente. Va a tener un efecto sobre el medio ambiente, va a tener un efecto sobre las personas, va a afectar la comunidad y probablemente, ¿cierto?, en el largo plazo también me va a afectar la salud de las personas. ¿M? Todo el HC. ¿Sí? Entonces, es porque fíjate que eso, ¿qué es lo que significa? Si te afecta el HSEC, va a llegar la autoridad, ¿m? Va a llegar la comunidad y te va a llegar con letreros, ¿cierto?, con protesta, detrás de eso viene la autoridad y a lo menos te van a pasar vas a ser multado, vas a ser infraccionado, ¿m? A lo menos. ¿M? Si es que la autoridad no considera, ¿cierto?, necesario quitarte la licencia para operar. Por lo tanto, el que esté funcionando el horno y esté produciendo eh, fundición de cobre, no te sirve de nada. ¿M? Que esté produciendo cierto cobre refinado, no te sirve de nada si nosotros no tenemos bajo control la planta de ácido. Entonces, ¿cuál es el equipo crítico? Y eso uno lo puede lograr haciendo una evaluación de cuál es la probabilidad por la consecuencia. Te lleva, ¿cierto?, a que el riesgo más crítico, el valor esperado de la pérdida, está focalizado en la planta de ácido. ¿Ya? Entonces, si yo identifico la planta de ácido como el equipo más crítico, es ahí donde yo tengo que hacer posteriormente el FMECA. Y fíjate que ¿cómo hace el FMECA de la planta de ácido? De nuevo identifica, oye, ¿cuál es el componente más crítico en la planta de ácido? ¿Lo sabes tú, Benjamín? ¿Hay alguien que lo sepa? No, yo no, profesor. ¿Hay alguien que lo sepa o no? Em, no. Bueno, no hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno también hace este mismo análisis de criticidad para lo que es la planta de ácido. ¿Ya? Y en esta planta de ácido, uno, ¿qué es lo que determina? Oye, ¿cuál es yo hice la evaluación correspondiente y ¿qué es lo que aparece? Aparece, digamos, como el equipo más crítico dentro de la planta de ácido, el extractor de gases, y que es el que lleva los gases, ¿cierto?, hacia extractor de gases desde los hornos de fundición, que es es un ventilador extractor, y esos gases los lleva posteriormente hacia el reactor. Y el equipo más crítico resultó, ¿por qué? Porque las probabilidades de falla y las consecuencias de la falla, la probabilidad de falla de ese reactor en algún momento fue muy alta, perdón, del extractor fue muy alta. ¿Mm? Altas probabilidades de falla y era lo que fallaba frecuentemente. ¿Qué es lo que hacía? Paraba todo lo que era la producción de ácido, pero lo que hacía era finalmente que no era capaz de extraer los gases desde los hornos. Y al no poder hacerlo, no cumplía la planta de ácido con su función, ¿cierto?, que es extraer gases, y esos gases convertirlos en ácido sulfúrico.
como el extractor era el más crítico, hubo que identificar, ¿cierto? Y hacer el análisis de falla del extractor. Y por lo tanto, se fue y se analizaron las fallas componente por componente, ¿ya? Y también lo que se analiza, ¿cierto? Se buscan las causas de falla del extractor y ahí uno va determinando y haciendo el análisis componente por componente, pero cada uno de los pasos yo voy haciendo análisis de criticidad, ¿ya? Y voy haciendo evaluación de criticidad, voy haciendo evaluación de riesgos, ¿ya? Un ventilador de estas características, ¿qué es lo que tiene? Tiene riesgos, ¿cierto? Porque puede aumentar las vibraciones de las aspas del ventilador y esas vibraciones pueden aumentarse debido, ¿cierto?, que está trabajando en una atmósfera donde hay presencia de polvo. Esa presencia de polvo junto con una humedad ambiental puede producir de que se adhiera, ¿cierto?, y se generen algunas condiciones de adherencias de polvo que van a generar un desbalanceo en esas aspas. Y un desbalanceo de aspas en un ventilador que está funcionando a altas revoluciones, a mí me puede producir, ¿cierto?, prácticamente una explosión de las aspas. O sea, se quiebran las aspas producto del desbalanceo, ya que las vibraciones y las cargas que hay dinámicas ahí son muy altas, ¿ya? Puedo tener fallas del tipo eléctrica en ese. Puedo tener fallas de desanclaje estructural del ventilador extractor. Por lo tanto, yo tengo que buscar los distintos modos de falla y para cada uno de esos modos de falla tengo que buscar cuál es la causa básica. Una vez que tengo, ¿cierto? Ahora, normalmente uno no se queda en un solo equipo. Al final, una vez que yo trato a aquellos que son de más riesgo, tengo que irme, ¿cierto? Y ver, oye, hay niveles de satisfacción y niveles de criticidad, pero a mí lo que me interesa es que mi planta, ¿cierto?, esté administrada y esté controlada y estén en general todos sus equipos y todas sus causas y modos de falla estén bajo rangos de tolerancia, o sea, en los rangos de tolerancia. Y ojalá bajo esos rangos de tal manera que yo no tenga ningún riesgo de falla. Benjamín Campillay, ¿se entendió? Sí, profesor, sí, me quedó bien claro. ¿Ya? Lo otro sí que mi pregunta no la planteé bien. Era, como yo no conozco bien la ISO 31000, ¿es qué herramientas me da para la jerarquización de equipo Es que, la ISO 31000? es que O da yo, una serie de paso a paso? eso es lo que señalé, o sea, y lo comentó también Beatriz, tiene 6 pasos, podría tener algunos más, pero van a ser subdivisiones de algunos ahí uno podría fundir, ¿cierto? Unir lo que es evaluación con jerarquización, pero hay algunas diferencias, pero eso solo, por eso que yo les recomendé, oye, familiarícense con la ISO 31000 porque les va a servir prácticamente para todas las actividades de mantenimiento y les sirve para todas las actividades de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vamos a estar enfrentados siempre a estas múltiples necesidades y siempre, ¿cierto? Salvo, bueno, no siempre las personas vamos a tener necesidades, inclusive hasta, digamos, los más pudientes, hasta los más ricos, van a tener necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades son múltiples y son jerarquizables, recuérdense. Hay de las necesidades más básicas que son relacionadas con la sobrevivencia, es decir, el aire, el abrigo, hasta llegar a las necesidades de autorrealización. Es decir, cuando ya una persona tiene satisfecha todas sus necesidades intermedias, ya llega al quinto o sexto nivel que es de autorrealización, donde la persona se va a sentir satisfecho en la medida, ¿cierto?, que él está cumpliendo sus aspiraciones, está cumpliendo sus sueños, es decir, está llegando a cumplir su misión. ¿Ya? O perdón, no su misión, ya cumplió su misión, pero ahora quiere cumplir su visión. Y de esa manera se va a sentir autorrealizada. Entonces, las personas siempre, ¿cierto?, tenemos necesidades. Esas necesidades son jerarquizables, ¿ya? Y las empresas, las industrias, las distintas instituciones, todas tienen necesidades.
para poder lograr cumplir, ¿cierto?, con su, lograr satisfacer estas necesidades, es que yo hago uso y voy en el camino, ¿cierto?, definiendo cuáles son los proyectos que tengo que realizar, cuáles son las actividades y así voy avanzando. Ustedes se van a encontrar, ¿cierto?, que hoy día ustedes están en una etapa en una etapa donde están satisfaciendo necesidades relacionadas con el conocer, el capacitarse a objetos que posteriormente puedan salir a trabajar. Y el salir a trabajar a ustedes les va a permitir satisfacer evidentemente otras necesidades. Y así van a ir aumentando, ¿cierto? Van a ir satisfaciendo algunas, pero van a requerir de otras. ¿Ya? Hasta llegar, y ojalá que todos lleguemos, ¿cierto?, a las necesidades de autorrealización. Hoy en día, ¿cierto?, las necesidades de nuestro país, de muchas de las personas, o todos estamos, ¿cierto?, con una necesidad sumamente básica, que es sobrevivir a una pandemia. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que también, esa es la necesidad principal, por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de dar satisfacción a esa necesidad de salvar la pandemia y poder sobrevivir a esta situación. Es una necesidad sumamente básica. Hoy en día hay mucha gente, ¿cierto? Y la gente, digamos, lamentablemente hay mucha gente que no es capaz de satisfacer su necesidad tan básica como es la de alimentarse. Razón por la cual, ¿cierto?, las medidas tomadas para lo que es la pandemia tampoco se cumplen. Entonces, nosotros tenemos que en los procesos industriales ser capaces de identificar las necesidades, ser capaces de categorizar, de jerarquizar, de poder, y aquí lo que estamos aprendiendo, y la ISO 31000 es una herramienta de gestión de riesgo, y ya hemos aprendido que los riesgos, ¿cierto?, es la probabilidad que yo pueda lograr o no lograr un objetivo determinado, objetivo que puede ser tan básico como salir a regar un jardín, o salir a lavar, ¿cierto?, la vereda. Pero yo tengo que identificar cuáles son los riesgos para que pueda alcanzar ese resultado o no. Y ambos, tanto para regar como para ir a lavar la vereda, a lo mejor la falta de agua es un riesgo. ¿Cómo administro ese riesgo? Eso es lo que enseña la ISO 31000, y es una herramienta que prácticamente la ocupamos casi en todos los pasos que nosotros desarrollamos en este modelo de 7 pasos, de 8 pasos, de 8 etapas que tiene este modelo de mantenimiento. La primera de ellas, y que ya hemos analizado, es todo lo relacionado con el establecer el contexto tanto global como un contexto, en algunos casos también operacional, de la empresa, a objeto también de que podamos claramente establecer cuáles son las prioridades que tiene la empresa y cómo esas prioridades o esas necesidades que tiene la empresa, el mantenimiento le da respuesta a través de lo que es este modelo de gestión de activo y mantenimiento. Beatriz, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Los otros pasos del modelo ya lo hemos señalado, ¿cierto? Que una vez que yo hago el análisis de puntos débiles y la jerarquización, las causas de falla, el FMECA que decía, yo posteriormente, eso a través de este modelo de mantenimiento y gestión de activos, yo voy definiendo cuáles son las tareas que debo desarrollar. ¿Me esperan un minuto, por favor? Vuelvo de inmediato.
Ok, disculpen, gracias. Entonces, la etapa 4 es todo el FMECA y todo ese análisis de cuáles son las causas de falla funcional, cuáles son los modos de falla, hasta llegar a lo que es la causa básica. Cuando yo tengo definida la causa básica, es que yo tengo que buscar las herramientas necesarias, ¿cierto? Y establecer tácticas a objeto que yo pueda plantear soluciones a esas potenciales fallas, a las fallas más críticas de los equipos más críticos, que requiere el proceso industrial, y eso lo hago, ¿cierto? Diseñando tácticas, diseñando planes de mantenimiento a través de lo que son las tácticas de mantención. Y esas tácticas de mantención las vamos a ver en lo que son las herramientas de gestión que se denomina, y que básicamente las más usadas son el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, que lo hemos descrito acá, el RBM, el mantenimiento basado en riesgo, y el TPM, el mantenimiento productivo total. Y fíjense que de nuevo aparece la ISO 31000, y la ISO 31000 es una herramienta potente también para definir, o también es una herramienta táctica que a mí me permite definir cuáles actividades de mantenimiento y cuál es el plan matriz de mantención que a mí me permite impedir, ¿cierto?, que ocurra una falla, porque ese es el riesgo esencial al cual el mantenimiento se aboca. Luego que yo desarrollo ese plan de mantención, posteriormente voy y me tomo, ¿cierto?, de lo que es el ciclo trabajo-mantenimiento, donde la ingeniería de mantención me activa los planes, posteriormente la planificación me ordena los planes, la programación me pone fecha de realización de los planes, posteriormente tengo lo que es la ejecución de los planes a través de distintos tipos, 3 tipos de mantenimiento que son los más usados, que también lo hemos mencionado. El mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento que predice la falla a través de detectando algunos síntomas, ¿ya? Como son las vibraciones, como lo relacionado con análisis de aceite, lo relacionado con la termografía, lo relacionado con tintas penetrantes. Son todas herramientas que yo utilizo a objeto de poder llevar adelante el mantenimiento predictivo. Dentro de las cosas que resulta súper interesante en el mantenimiento predictivo es todo lo relacionado al análisis de falla, todo lo que es relacionado al análisis de falla a través de lo que es el análisis de aceite. Entonces, en el análisis de aceite, muchas veces yo tengo que hacer estos análisis a través de laboratorios externos, y eso me permite definir, ¿cierto?, si hay algún elemento mecánico, algún elemento interior de algún componente que pudiera estar por fallar. Y eso lo detecto haciendo análisis de aceite y analizando básicamente es un análisis de síntomas que me permite desarrollar el mantenimiento sintomático a condición, que es el mantenimiento predictivo, predictivo. Ahí tenemos que hacer la diferencia, que es el mantenimiento que nace por los años 60 en la aviación, y el mantenimiento que en definitiva resulta más eficiente, es el mantenimiento que hoy día refleja, ¿cierto?, el grado de madurez avanzado en lo que es las industrias y el mantenimiento. Y después un mantenimiento de un nivel ya inferior, inferior porque fundamentalmente es un mantenimiento que a mí, si bien me permite impedir que ocurra la falla, es un mantenimiento que es más caro. ¿Por qué? Porque ese es el mantenimiento preventivo, porque el mantenimiento preventivo lo que hace, ¿cierto?, es que yo cambio un componente a objeto que este componente no me falle, basado en cierta cantidad de uso de ese componente. Es decir, si yo recorro 10.000 kilómetros en un automóvil, me recomiendan, ¿cierto?, cambiar filtros y me recomiendan cambiar aceite. Si yo en una correa transportadora transporto del orden de los 2 millones de toneladas, me recomiendan cambiar polines, hacer una serie de ajustes. Hay una pauta de mantención una vez que la correa transportadora, ¿cierto?, ha transportado 2 millones de toneladas. Si estamos hablando de una
de una máquina, ¿cierto?, ensambladora de lavadora o de algún artículo de línea blanca, lo más probable es que estemos hablando, ¿cierto?, que el mantenimiento preventivo lo hago cada 5.000 horas, tengo una pauta preventiva, y esa pauta preventiva, ¿qué me va a decir? Los elementos que yo tengo que, ya sea preventivo cíclico de reparación, que es un tipo de mantenimiento preventivo en donde yo saco el componente y ese componente de la máquina ensambladora yo lo mando a reparar y lo cambio e instalo en la máquina ensambladora un componente ya reparado o un componente nuevo. Ese es el mantenimiento preventivo cíclico de reparación. En su defecto, ¿cierto? Si yo no encuentro una tarea cíclica de reparación, podría buscar una tarea cíclica de sustitución, donde yo lo que hago es pescar ese componente, o ese repuesto, ese, ese rodamiento que está en la ensambladora o en otro equipo, ¿cierto? Lo sustituyo por uno nuevo. Entonces existe el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo cíclico de reparación y existe también el mantenimiento cíclico de sustitución. Es un mantenimiento de un menor grado de madurez que el mantenimiento predictivo sintomático, pero es de mayor madurez que el mantenimiento correctivo. ¿Qué es lo que sabe usted, eh, Benjamín, respecto al mantenimiento correctivo? Que se realiza cuando ya se produce alguna falla en el equipo o en un componente. ¿Ya? ¿Y usted podría aplicar el mantenimiento correctivo cuando la falla afecta a alguno de los factores del HSEC? Sí, ¿Sí? O sea, sí. usted está dispuesto a matar a alguien. Eh, no comprendí bien su pregunta, parece. Parece que no. Porque usted me dice que yo puedo aplicar mantenimiento correctivo, ¿cierto? A una falla que afecta el HSEC. Es decir, falló el equipo y le cortó la Ah, cabeza al operador. o sea, lo ideal es que no, po, hacer antes la mantención, ¿Es lo ideal o es lo que se tiene que hacer? es lo que se tiene que hacer, sí. Es lo que se tiene que hacer. O sea, yo no puedo aceptar, ¿cierto? O sea, es imposible que tú me digas, mira, dentro de mi plan de mantenimiento yo tengo un mantenimiento correctivo, ¿cierto? Para lo que es lo que estábamos hablando, el ventilador extractor de la planta de ácido. ¿Tú vas a tener un mantenimiento correctivo y vas a dejar que el ventilador falle? No, no, no. No. Ninguna actividad de mantenimiento del tipo, o sea, yo no puedo establecer una actividad correctiva, es decir, permitir que el equipo falle si esa falla me va a afectar alguno de los factores del HSEC. Beatriz, ¿eso queda claro? Eso me interesa que todos Sí, lo tengan muy gracias, claro. Fernando. ¿Ya? ¿Hay alguien que no lo tenga claro? Joaquín Jaque, Sí lo tengo, Vicente, ¿Mm? Joaquín, sí lo tengo claro, sí lo tengo ¿sí? claro. Lo que sí me gustaría preguntar es que si se podría hacer como un arreglo, que el principal afectado por una falla sea una barrera, no el operador. ¿Perdón? Porque para hacerlo, la corrección, para hacer la mantención correctiva, porque en un ramo enseñaban a hacer mantenciones predictivas, pero aún así el ideal era llegar a hacer una mantención correctiva, porque con la mantención correctiva uno hacía menos inversiones en comprar más repuestos y para eso habría que hacer un sistema paralelo, un sistema de stand-by, algo que no afecte la integridad del proceso y que ojalá se pueda hacer mantención de un equipo mientras el otro está trabajando, para así hacer menos gastos, porque si es que llega a ser predictivo, para hacer algo que sea 100% seguro, habría que hacer inversiones muy seguidamente para, para mantener todo en el estado óptimo. A ver, el mantenimiento
el mantenimiento correctivo yo lo puedo desarrollar en el caso, ¿cierto?, que la falla no me afecte el HSEC. Si yo tengo fallas, como por ejemplo fallas operacionales o fallas no operacionales, ¿cierto? Yo lo que tengo, y que no me afectan el HSEC, yo lo que tengo que hacer es la evaluación económica. Hacer el análisis de costo-beneficio. Si yo tengo una falla, ¿cierto?, y me afectó solamente operacionalmente, yo tengo que ver ya si esa falla, si yo el hecho que lo deje de fallar me va a salir más caro que tener una actividad del tipo predictiva o preventiva, yo necesariamente lo dejo fallar. Pero eso estamos hablando de que es cuando los resultados solamente afectan a las operaciones desde el punto de vista de producción o del punto de vista económico. Pero si va a fallar y va a afectar alguno de los factores del HSEC, eso es intolerable, no se puede hacer. No sé si eso te queda claro o responde tu pregunta. Sí. Porque lo otro también, si yo tengo alguna falla del tipo no operacional, también tengo que hacer el análisis costo-beneficio. ¿Ya? Ahora, muchas de cuando yo no encuentro, ¿cierto?, una tarea, una tarea, una tarea del tipo proactiva, es decir, ni una tarea del tipo predictiva, ni una tarea del tipo preventiva, y eso me va a afectar el HSEC, yo tengo que ahí cuestionarme y decir, oye, y no encuentro una tarea del tipo preventiva y del tipo predictiva y me va a afectar el HSEC, yo tengo que necesariamente hacer un análisis y ver de qué manera rediseño el proceso. Y parte del rediseño tiene que ver con aspectos relacionados con la mejora de la confiabilidad. Y la mejora de la confiabilidad yo la puedo hacer por la vía, ¿cierto?, de la confiabilidad humana, la configuración de los procesos, ¿cierto? Y la configuración de los procesos tiene que ver básicamente con lo que tú señalabas, con la estructura de confiabilidad que yo desarrollo los procesos. Es decir, si coloco un equipo en stand-by, evidentemente yo mejoro la confiabilidad del proceso, ¿no? Sí. Sí, pero conjuntamente con mejorar la confiabilidad del proceso, yo nuevamente tengo el tema, ¿cierto? Mejoro la configuración del proceso, coloco un equipo en stand-by, pero ¿qué me significa colocar un equipo en stand-by o un equipo redundante? Mayor costo de inversión. Que me aumenta el costo de la confiabilidad operacional. Me aumenta el costo de la confiabilidad operacional. Muchas veces yo puedo mejorar también la confiabilidad por la vía del mejoramiento, ¿cierto?, de los equipos. ¿Ya? Es decir, mejoro el tiempo medio entre fallas, de tal manera que no me ocurra la falla. ¿Por qué? Porque esa falla me va a afectar nuevamente alguno de el HC. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio la configuración y dentro de esa configuración muchas veces yo tengo que ver de qué manera mejoro la confiabilidad de los equipos, porque la confiabilidad de los equipos aquí empieza a aparecer, dependen del contexto operacional. En un lugar, ¿cierto?, donde yo tengo equipos, un controlador lógico programable que está expuesto al polvo, a la humedad, evidentemente me puede afectar la confiabilidad de un equipo. Yo tengo el equipo en stand-by, pero el PLC, el programador lógico está dado que no tiene, ¿cierto?, no tiene las características necesarias para poder trabajar bajo un ambiente polutivo y de humedad, me va a fallar el equipo. ¿Ya? Por lo tanto, ese equipo es inapropiado, tiene, digamos, una confiabilidad de equipo inferior a la que yo requiero. Por lo tanto, esas son las medidas que yo voy tomando para mejorar lo que es la confiabilidad operacional.
La mantenibilidad también es un aspecto fundamental del punto de vista de la confiabilidad operacional, porque en la medida que yo me demoro menos en reparar, yo aumento confiabilidad operacional. ¿Ya? Tengo el equipo mayor tiempo disponible, por lo tanto, estoy aumentando lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ok? ¿Más dudas, consultas? Yo, profe, Bueno, la etapa 1 la hemos estudiado a fondo, ¿cierto? Que es toda la etapa de la estrategia. Y profe, eso que es lo que tiene. tengo dos Dígame, consultas. dígame, Julio López acá. Julio, dime. No me quedó bien claro el mantenimiento correctivo. Y otra pregunta más, que ¿por qué un equipo stand-by afecta la confiabilidad? Un equipo, a ver, hay que entender que ¿qué es lo que es el mantenimiento correctivo para ti? Eh, Cuando se produce una falla, o sea, cuando no está un equipo funcionando No a está su cumpliendo con su capacidad, función, ¿cierto? No cumple claro, con no su cumple con la función. función. Ya. Y si Sí, un equipo se no está corrige. cumpliendo con su función y resulta que ese equipo entra en falla, ¿de acuerdo? Claro, Un equipo que no cumple con su función, el equipo entra en falla. Esa falla puede afectar la seguridad de las personas, ese equipo puede afectar la producción, ¿ya? Ese equipo puede afectar el medio ambiente, esa falla funcional puede afectar a las comunidades, ¿ya? Como el ejemplo, ¿cierto?, que vimos, que si la planta de ácido y particularmente el ventilador pierde su función, va a dejar de extraer dióxido de azufre y el dióxido de azufre se va a ir a la atmósfera, ¿ya? ¿Puedo pensar claro. yo en hacer una mantención del tipo correctiva? Es No, decir, dejar que falle y no puedo dejar que falle. Si no afectara el HSEC, yo podría hacer el análisis de costo-beneficio. Oye, ¿qué es lo que me sale más barato? ¿Mm? ¿Dejar que falle o diseñar alguna herramienta del tipo predictivo? ¿Ya? Entonces ahí hago el análisis costo-beneficio. Si el dejar que falle a mí me sale más económico, pero en la consideración que no afecte el HSEC, yo dejo que falle. ¿Ok? ya. ¿Mm? ¿Lo entendiste o no? Ese es un balance económico, ¿qué más? Cuantitativo. ¿Mm? Ya. Cuantitativo. ¿Mm? Ahora, aquí hay una parte que también tienen que siempre entender. Cuando yo dejo a la falla, supónganse de un eje de un arnero, un eje de un horno, un eje de un equipo mecánico importante. Cuando yo dejo ese equipo, ¿cierto?, a la falla, sabiendo, ¿cierto?, que no tiene, o sea, que yo tengo la experiencia de que, oye, no tiene falla, no tiene efectos sobre el medio ambiente, no tiene efectos sobre... Eso es lo que me dice la experiencia. Pero la falla, ponte de un eje y que se quiebre un eje, definitivamente uno podrá tener mucha experiencia, pero dejar a la falla el quiebre de un eje o un elemento mecánico importante, muchas veces pueden ocurrir, o puede estar la probabilidad que es muy baja, pero pueden ocurrir accidentes que pueden ser mayores. Entonces, Claro. en eso hay que tener, y hay que ser muy cuidadoso, qué elementos yo dejo a la falla. Un elemento típico a la falla son muchas veces los, los los equipos electrónicos, o el ejemplo más clásico es el de una ampolleta. Pero algo, no sé si me lo decías tú, el tema, bueno, yo eso cómo lo puedo suplir. Dejo que el equipo, lo dejo a la falla, pero tengo siempre un equipo en stand-by, de tal manera, ¿cierto?, de que... Pero esa planificación yo la tengo que hacer y tengo que hacer el análisis de costo-beneficio. Pero si yo tengo por seguro que ese equipo me va a fallar y esa falla me va a afectar el HSEC, yo necesariamente tengo que pensar en un rediseño del proceso. ¿Ok? Ah, ¿Ya? ya. Bueno, estamos en la hora ya, vimos todo lo relacionado con la mantención y la planificación estratégica en cuanto a los recursos humanos, planificación estratégica, procesos, cliente, mercado, vimos el tema relacionado con
información y conocimiento, y también el tema con los resultados. Este es el modelo, la primera etapa del modelo gestión de activos, y aquí básicamente en la etapa, ¿cierto?, está lo que es la identificación, el análisis, la evaluación, la jerarquización, el plan y las acciones, ¿cierto?, donde uno ve contexto operacional, visión, misión, propósitos estratégicos, variables, perspectiva, riesgo, desempeño, resultados. Dentro de lo que es la PPT está un análisis más acabado de todo lo que hemos conversado, donde sean los pasos para la estrategia, de la estrategia cómo llegamos a la misión, algunos convenios de desempeño o focalización de algunas actividades, y eso es lo que teníamos que ver. Y en la... Profe, dígame. Creo que no me respondió una pregunta que le hice. Dígame. ¿Por qué tener un equipo stand-by afecta, es un costo para la confiabilidad? Pero ¿por qué crees tú que es un mayor costo? Porque, a ver, si tú tienes un equipo único, ¿cierto? Sí. Evidentemente ese equipo único, y si estamos hablando de un proceso en serie, tiene menor confiabilidad. El proceso tiene menor confiabilidad. Falla uno de los equipos o uno de los componentes de ese proceso y tú detienes el proceso de manera completa. Tienes menor confiabilidad, ¿cierto? Si yo incorporo un equipo o incorporo un proceso en stand-by, ¿qué es lo que estoy incorporando? Nuevos equipos. Nuevos equipos. ¿Ah? Nuevo ¿De equipo. acuerdo? ¿O no? Claro. Y al incorporar nuevos equipos, los equipos no me los regalan. Ya es por un tema económico. O sea, si yo quiero aumentar la confiabilidad, necesariamente esto está asociado a costos de inversión. Si yo quiero aumentar la confiabilidad humana, ¿qué tengo que hacer? Capacitar más, entrenar más y generar sistemas de incentivo pero eso ¿qué me significa? Aumento la confiabilidad operacional, tengo personas más entrenadas, más capacitadas, más motivadas, pero eso tiene un costo. Claro. ¿Te fijas? Entonces la confiabilidad va de la mano también con el aspecto económico. Sí. Ya. Inclusive ahí es donde uno hace el análisis del ciclo de vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por otro lado, ¿qué pasa en la medida que tú aumentas confiabilidad? ¿Qué pasa con las pérdidas de los procesos? Disminuyen. Tengo menos detenciones, tengo menos defectos, tengo menos accidentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculas tú cuál es la confiabilidad operacional óptima? Con un balance, Hay una curvita, productividad, te inversión, ¿o no? invito a que revises donde aparece en el mismo modelo de mantenimiento, aparecen unas curvas. Y esas curvas se utilizan para yo hacer el análisis de ciclo día, donde determino el nivel de confiabilidad óptimo. Y para determinar el nivel de confiabilidad óptimo, yo considero cómo varía la confiabilidad con el costo de inversión y cómo varían, ¿cierto?, los costos de pérdida de producción también con la pérdida de confiabilidad. En la medida que yo aumento la confiabilidad, las pérdidas en los procesos disminuyen. Entonces, cuando yo tiro esas dos curvas y construyo una curva agregada de costo, en el punto mínimo yo encuentro el nivel de confiabilidad óptimo. Ya. ¿Ah? Voy a ver. Eso está en la PPT. Denle una vuelta y péguenle una miradita, porque esa es una labor que cuando nosotros hacemos ingeniería de mantención y proyectamos el mantenimiento, dentro del análisis de confiabilidad y mantenibilidad que tenemos que hacer en los proyectos, sobre todo si son proyectos greenfield, es decir, proyectos nuevos, yo tengo que hacer ese análisis de cuál es la confiabilidad óptima de acuerdo al contexto operacional. No me alargo más, le estoy quitando tiempo. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Si no tienen alguna otra pregunta, se puede quedar. Y los demás... Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que estaba viendo la planificación que está en el primer PowerPoint y uno está para la semana anterior a las vacaciones. Entonces ¿Ya? la tarea sería para 2 semanas más después del certamen. Sí,
Sí, no tengo problema cuando me la entreguen. Lo que me interesa es que trabajen en ella porque la tarea es básica en el certamen. Yo les pregunto la tarea en el certamen. Ah, ya. ¿Ah? Ahora, como les dije... Gracias, profe. ¿Ah? Gracias. ¿Ya? Ok. Eso era. Chao, Más. profe. Chao, profe. Que esté Chao, bien. chao. Que estén bien. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Profe, le quería preguntar una cosa. Es que Dime. este verano yo hice mi práctica en Alto Norte, una fundición que está al norte, y usted con todo lo que ha hablado, como que ha venido muy de la mano haber hecho la práctica. Estuve en el área de mantención ¿Ya? de la planta de tratamiento de escoria. Y estuve viendo todo este tema. Bueno, trabajé con ingenieros mecánicos que veían el tema de confiabilidad y todo. Y yo le estoy comentando esto, no es una ¿Ya? pregunta. Y me sorprendió porque yo, alumno que no había hecho la práctica, fui y volví a mi casa con otra visión de lo que es ser ingeniero mecánico, de todo lo que abarca, de esto de la confiabilidad. Yo no sabía que estaba a cargo un ingeniero mecánico. Bueno, es todo parte de la ingeniería de mantención. Claro. Y no, fue bien provechoso. Vi harto equipo, hartas fallas, todo este tema. Trabajé con los mantenedores y todo. Pero fue bien provechoso y justamente todo lo que usted habla como que viene de la mano ¿Te con hace lo que... sentido? Sí, sí, Bueno, de alguna manera, por eso que yo les señalaba, este es un ramo de apresto laboral donde lo que busca es prepararlos para el trabajo. Ideal que hayan tenido una práctica, que hayan... Y la gran mayoría sí tiene práctica. Y este tema, ¿y qué es lo que yo hago? Es que en definitiva yo les entrego las herramientas necesarias para que ustedes puedan desenvolverse con éxito dentro de estas prácticas, que se manejen en el lenguaje, que conozcan, ¿cierto?, cuáles son las herramientas de las cuales disponemos y con las cuales ustedes se han ido formando. O sea, yo aquí no les enseño nada nuevo, sino que les enseño la aplicación de lo que les enseñaron, por ejemplo, en calidad, de lo que le han enseñado en diseño, de lo que le han enseñado, de lo que inclusive le han enseñado en ramos de administración, costo, y integro todo eso para entregarles y aprendan, por ejemplo, la aplicación de un modelo. Y el modelo les va a decir, oye, cuáles son las herramientas, cómo tienen ustedes que ir trabajando. Vamos a ver los distintos, vamos a ver las herramientas, ¿cierto?, para todo lo que es el mantenimiento sintomático, que ya ahí les va a empezar a aclarar más el tema aún todavía. ya, ¿Ok? ya, perfecto. ¿Tienes algo más, alguna pregunta, no? No, era eso. Que quería dar las gracias porque me ha servido harto su clase. Qué bueno. Gracias a ti también por la acotación. No, Y profe. anda haciendo las preguntas del caso y que te llamen la atención, las dudas, porque hay muchas cosas, acciones, ¿cierto?, protocolos que uno ve en las plantas industriales y no entiende para qué son. Claro, ¿Ya? sí. Sí, por ejemplo, yo lo que no entendía, que allá en Alto Norte trabaja mucho al tema de la falla. Ese es su plan de mantenimiento. Onda, hay un polín malo, lo cambian. Siendo que todos los Mira, cambiaron yo te voy a anteriormente. contar, yo conocí a uno de los dueños de Alto Norte, ¿eh? Era el ministro Dulanto. El ¿Ya? ministro Dulanto era un ingeniero, no me acuerdo, creo que era un ingeniero en mina. Yo trabajé harto tiempo con el ministro Dulanto, pero en otros roles, no en Alto Norte. El ministro Dulanto trabajó en el gobierno del presidente Lagos Escobar, ¿ya? ¿Ya? Y uno de los problemas que tenía serio en esos tiempos, ¿ya?, es que la fundición de Alto Norte era, pero dentro de las Contaminante. plantas, era la peor que había en todo Chile.
Ah, ¿en ¿Mm? tema de producción o en tema de Es que contaminación tú en no puedes, general? mira, hay un dicho, ¿cierto?, dentro de la industria que tú no puedes producir con sangre. No puedes Ah, está producir bueno eso. contaminando. Por eso que yo les hago énfasis, ¿cierto?, en el concepto de integridad operacional. Las plantas tienen que ser rentables, pero no basta con que sean rentables. Las plantas tienen que ser sustentables y sostenibles. Tienen que respetar el HSEC y tienen que ser competitivas. Fíjate Claro, que Alto Norte lo único que, inclusive no sé si era rentable, pero tenía hasta problemas de rentabilidad, ¿ya? Pero ya, no cumplía lo relacionado con sustentabilidad y sostenibilidad, no cumplía con aspectos relacionados con el respeto al HSEC. Por lo mismo que tú dices, oye, todas las actividades son correctivas, las actividades si son correctivas, tú tienes el riesgo que, oye, si yo dejo que falle, ¿cierto?, un puente grúa, y el puente grúa es uno de los principales equipos de producción en las fundiciones, y si yo dejo que falle un puente grúa, se me da vuelta una olla, ¿cierto?, con metal fundido. ¿En qué está que no afecta a un trabajador? Si los trabajadores además no claro, tienen las competencias necesarias para trabajar en una planta de esas características. claro. ¿Te fijas? Entonces, realmente yo no tengo buenas referencias de Alto Norte. Creo que tiene que haber mejorado. No, sí, mejoró. Incluyeron unos programas. Bueno, yo ahora que estuve ahí, eh, programas como generales, hay un programa como que se llama Más Alto. Ya, Es como programas de seguridad, eh, bloqueo y todo eso. Hay los mantenedores antes de realizar su labor diario tienen que hacer una hoja como de seguridad ya, y, todo ese tema está bien plagado en Alto Norte. Onda, todos los lunes se hacen reuniones de seguridad, los accidentes que hubieron en la semana, los mantenedores tienen la obligación casi de hacer avisos diarios bueno, eso es lo que más me llamó la atención de Alto Norte, que era muy cuático con el tema de la seguridad. bueno, tú Creo te que das cuenta que aquí mejoraron. también es la preparación de ustedes que tienen que ser enfáticos en el tema, no solamente de seguridad, sino que es el HC. Sí, eso quería también recalcarle, que el HSEC realmente en el tema del ámbito laboral, al menos en mi experiencia, ha sido muy recalcado, muy recalcado, muy usado. Así Bueno, que, y ese, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo tú te vas a encontrar quienes están trabajando hoy día bien, ¿cierto? Dentro de estas mineras BHP, Billington, Anglo América, el tema de la seguridad, el tema del respeto al HC, que es un tema primordial. Es que si no, la planta en general, la empresa, se torna muy vulnerable. Y además, el tema de no respeto al HC es un tremendo riesgo empresarial. No solamente te genera daños, no solamente genera daños del tipo ético-moral, sino que genera daños económicos. Es más, quienes hemos estado administrando plantas, el tema, si tú me decís, no es que uno sea, a mí me preocupa la gente, es un tema bien sentido, pero a mí me preocupa un accidente por la implicancia económica que eso tiene. Yo trabajé muchos años en Codelco Andina y un accidente de un trabajador, si es que si era fatal, me significaba o no significaba, a lo menos, ¿cierto?, pagar indemnizaciones sobre $1,500,000. Por ahí partíamos. Sabíamos que un accidente fatal era $1,500,000 que ya iban a la vena. Multas, detenciones productivas, se detiene. Cuando hay un accidente fatal, tú tienes que detener la planta. Llega el Senagiomin, llegan una serie de fiscalizadores, ¿ya? Y piensa que la detención de un molino SAC o de un horno de fundición, cuando en Alto Norte, la detención de un horno de fundición son a la vena $250,000 la hora. sí, Eso es plata. Detener un molino SAC
del orden de los 200, 150.000 dólares la hora. Entonces, cuando tienes un accidente, vienen las autoridades fiscalizadoras y tienes que parar por 3 días el horno fundición, ¿sí? Suma 24 horas por 250.000 dólares y por 3. ¿Sí? Claro. Eso es, No, mucha plata. ¿ya? Sí. Y también el tema es, o sea, oye, ir a la pega, ¿cierto? En busca de ganarte la vida y perder la vida en eso, chuta, qué terrible, po, No, ¿no? sí. Terrible para la familia, terrible para las personas, terrible para el país. Entonces, Claro. por eso que el énfasis que yo le doy es producto de que uno ha vivido experiencias y no quiere que ustedes las repitan, porque Sí, todo bo. eso significa al final pérdida de competitividad, pérdida para el país, pérdida para todos. Claro. Hasta quizás para la universidad que se afectado. Como O sea, podría afectar, digamos, si uno aparece como profesional de la Universidad Santa María, eh, y oye, y se repite esta práctica en que tenemos profesionales que el HSEC les interesa un bleo, ¿cierto? Evidentemente va a haber una pérdida de prestigio. ¿Sí? Que no, claro, claro. yo, cuando recién estuve, inclusive compañeros que fuimos por años decían, no, yo no estoy ni ahí con el HSEC. Después le tuve que demostrar, ¿cierto?, con hechos ciertos, de que el no formar a la gente y el no hacerle énfasis en estos puntos es relevante. ¿Mm? Si yo no les enseño también lo que es la confiabilidad operacional y no les enseño lo que es integridad operacional asociado a estos elementos, los estoy dejando al desnudo también. Claro. ¿Ya? Ya, profe. Ok, Muchas gracias. Fue muy listo, bueno. que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Listo, chao.